Increíble revelación, una mujer embarazada y herida descubre un mecánico sorprendente que cambia su vida. Ana respiraba hondo mientras miraba su auto destrozado en el costado de la carretera. Un accidente brutal que la había dejado sintiendo que su vida se desmoronaba. De repente, el sueño de regresar a la universidad parecía aún más lejano y su corazón se llenaba de desesperación. Su madre siempre había repetido, la educación es la llave del futuro, pero con cada día que pasaba, las deudas se acumulaban y la presión de ser una madre soltera se volvía insoportable. Miró el cielo nublado, como si también el universo le dijera que las nubes oscuras nunca se irían. Mientras tanto, el malestar la acosaba. Estaba atrapada en una rutina que le dejaba poco espacio para los sueños, todo por su pequeña hija. Había decidido que, aunque las circunstancias parecieran imposibles, no iba a rendirse. Pero esa noche, después de su agotador turno en el restaurante, el cansancio la envolvía. Cada plato servido, cada sonrisa falsa, le recordaba lo lejos que estaba de sus aspiraciones. Cuanto más intentaba avanzar, más sentía que el mundo se ponía en su contra. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando pensó en que la única salida podía ser abandonar sus metas por completo. Ese último día en el restaurante conoció a Carlos, un mecánico que la miró con ojos llenos de comprensión. Con una sonrisa cálida, le ofreció ayudarla a reparar el auto a un precio que no le haría caer aún más en la desesperación. Mientras trabajaba, ella no podía evitar sentir que había algo más en él, una pasión desbordante por los coches y una historia que seguramente iba mucho más allá de las herramientas y los motores. Ana se encontró deseando conocerlo más, a pesar de su confusión interna sobre si debía permitir que alguien nuevo entrara en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que su amistad se volvía más profunda, compartían sus sueños, sus frustraciones, todo mientras la vida seguía presionando con fuerza. Carlos le hablaba de sus planes de ser ingeniero, de sus anhelos dañados por la desaprobación de su familia rica. Para Ana, era un relato que resonaba, pero también le provocaba una oleada de furia. Mientras ella había tenido que sacrificar su sueño de estudiar, él había luchado por el suyo entre un mundo que no lo aceptaba. La vida había decidido jugarles una broma cruel. Con la salud de su madre deteriorándose, la presión era abrumadora. Renunciar a sus sueños parecía ser la única salida. Ana se preguntaba si valía la pena desgastarse por algo que podría ser inalcanzable. ¿Acaso había sido un error dejar que la esperanza creciera? Pero el cambio se acercaba y con él, una decisión crucial que podría definir su vida. En su interior, una revolución de emociones se alzaba, cuestionando si anteponer sus deseos sobre el bienestar de su familia era el camino adecuado. El dilema se volvía más fuerte, y Ana sentía que su pecho se apretaba, como si una voz interna le gritara que debía tomar una decisión. Ya la angustia la consumía. ¿Debería abandonar todo por seguir adelante con Carlos y sus sueños compartidos? O, por el contrario, enfocarse en cuidar de los que amaba, poniendo a su hija primero, como siempre había hecho? Las respuestas parecían evadirse y con cada pensamiento, una visión se tornaba más clara. El futuro que tanto añoraba parecía más como un espejismo. Ana cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Una oportunidad para cambiar su destino estaba por llegar, pero la vida amenazaba con arrebatarle cualquier opción de ser quien realmente deseaba ser. Quedaba por ver si podría finalmente encontrar la fuerza para decidir. Ana se despertó esa mañana con el eco de su angustia resonando en su mente. La habitación estaba bañada en una luz tenue, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Su hija, aún dormida, era el centro de su mundo, el recordatorio constante del porqué de sus luchas. Pero esa mañana se sentía diferente. La determinación empezaba a asomar entre las sombras de su ansiedad. Mientras se vestía, Ana se miró al espejo con más atención que nunca. Su reflejo le decía que había pasado de ser una víctima de las circunstancias a una mujer con un propósito. Sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. La mirada de Carlos, en su mente, transmitía una pasión que ella había dejado de lado. Era hora de recuperar esa chispa y convertirla en fuego. Al llegar al restaurante,
la familiaridad del lugar la envolvió. Sin embargo, en lugar de dejar que la rutina la ahogara, se propuso cambiar las cosas. Tenía que mostrar al mundo que su vida podía ser distinta, que incluso entre las limitaciones había un potencial esperando ser desplegado. Decidida, anotó en una hoja los pasos que podría dar, buscar oportunidades de formación, explorar cursos en línea, invertir tiempo en su desarrollo personal. La mente, desbordante de ideas, se volvió un hervidero de planes, la pausa del almuerzo se convirtió en su refugio. Ana hablaba con Carlos, compartiendo sus aspiraciones, sus preocupaciones y su creciente entusiasmo por el futuro. Carlos, inspirado por su pasión, comenzó a compartirle libros que había leído y sobre los que había reflexionado. Juntos, se apoyaban mutuamente como guerreros en un campo de batalla, tanto contra las adversidades externas como las que habitaban en sus propios corazones. La conexión que forjaron crecía sólida, pero Ana sabía que en el fondo había un costo. Esa noche, después de un largo día, Ana sintió que un nuevo rumbo comenzaba a establecerse en su vida. La claridad brotaba como ráfagas de luz. A medida que se dedicaba a organizar un horario que equilibrara su trabajo, sus estudios y su crianza, también lidiaba con el eco de la incertidumbre sobre su madre. Esa carga afectaba su ánimo, y cada vez que miraba a su hija, se preguntaba si sería suficiente. Su madre había sido el pilar que sostenía su fe en ella. Pero, ¿y si la salud de su madre seguía declinando? Podría seguir su camino sin sentir que traicionaba sus raíces. Una noche, mientras se sentaba a estudiar, una aparición en las redes sociales llamó su atención. Un programa local ofrecía becas para madres solteras que deseaban retomar sus estudios. El corazón le dio un vuelco. Este podría ser el empujón que necesitaba. Pero para aprovechar esta oportunidad, tendría que presentarse y demostrar que merecía ese apoyo. Era un riesgo, una nueva frontera que se abría, pero entraba en su mente la voz de su madre. La educación es la llave del futuro. La decisión que enfrentaba ahora era clara: exponerse, arriesgarse a la posibilidad de ser rechazada otra vez o aspirar a una nueva vida. La ansiedad la consumía, pero por primera vez en mucho tiempo también sintió emoción. Sin embargo, debía dejar atrás esa tristeza por lo que pudiera pasar con su madre. Era una batalla interna entre el amor y la ambición que no estaba dispuesta a perder. Con cada acción, Ana construía las bases de un futuro que aún era incierto, pero que prometía ser suyo. La noche se volvió una aliada cuando tomó el teléfono y comenzó a llenar la solicitud para la beca. Con su pulso latiendo fuerte y la determinación en sus entrañas, estaba a punto de darle un vuelco definitivo a su historia. Pero en el fondo, un nuevo pensamiento la asaltaba: ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que vendrían? Las respuestas eran tan difusas como el futuro ante ella. Al presionar enviar, se sintió como si estuviera cruzando un umbral. Un nuevo capítulo apenas comenzaba, y el eco del cambio la impulsaba hacia adelante. Pero una notificación en su teléfono la hizo detenerse en seco: un mensaje de su madre, revelando un secreto que cambiaría su vida para siempre. La luz del día se colaba tímidamente a través de las cortinas, y Ana, con el teléfono aún en la mano, sintió que su corazón se detenía por un instante al leer el mensaje de su madre. Había tantas palabras que la golpeaban, pero una se grabó con fuerza en su mente: Ana, te necesito. Hay algo que debo contarte, algo que no puedo seguir guardando. La incertidumbre la envolvió como una neblina pesadumbra. ¿Qué podría ser tan urgente? A pesar de la confusión, algo dentro de ella sabía que debía enfrentar esta nueva revelación con la misma determinación que había comenzado a canalizar en su vida. Su necesidad de crecer, de avanzar, se entrelazaba con el deseo de ser un apoyo para su madre. Mientras se preparaba para visitar a su madre, la ansiedad que normalmente la desbordaba se transformó en una especie de claridad. Era hora de ser la protagonista de su propia historia. Sin excusas ni renuncias, Ana llegó al pequeño departamento que compartía con su madre y encontró a la mujer que una vez fue su roca, ahora mostrando signos de vulnerabilidad. Con un gesto simple, su madre le hizo un espacio en el sofá, y el silencio se vio interrumpido solo por el suave murmullo que la abuela le hacía a su nieta desde la habitación contigua. Después de varios intentos, la voz de su madre finalmente salió: Ana, he estado guardando un secreto desde hace años. Tu padre no es quien crees que es. Las palabras flotaban en el aire, cada sílaba capaz de reconfigurar su realidad. Ana sintió como su mundo se tambaleaba. La búsqueda de su propia identidad había estado marcada por la figura de una familia que creía conocer, pero ahora esa percepción se desvanecía. Mientras su madre se desahogaba, Ana comenzó a relacionar las piezas de su historia. Esa revelación la enfrentaba a un dilema:
¿acaso la imagen construida de su vida había estado basada en mentiras? Podía sentir el peso de la decepción mezclándose con la desesperación por comprender, por encajar esta nueva pieza en el rompecabezas de su vida. Esa tarde, la conversación fue una montaña rusa emocional. Su madre le explicó que la decisión de mantenerse en silencio había sido impulsada por un amor profundo y el deseo de protegerla del dolor que podía acarrear esa verdad. Ana continuaba absorbiendo la magnitud de lo que escuchaba, reflexionando sobre cómo toda su vida había girado en torno a la búsqueda de aprobación y aceptación de una identidad que nunca había sido realmente suya. Un deseo profundo comenzaba a hacer eco dentro de ella, necesitaba reconstituirse en esas verdades, explorando la historia detrás de su parte de la familia que no conocía. Esa revelación escondía además algo crucial para su futuro. Su madre mencionó que, por alguna razón, su familia de la que nunca había oído hablar había sido siempre generosa con las becas educativas y ayudaba a quienes enfrentaban desafíos. Era posible que esa conexión familiar abriera más caminos para sus sueños. Con el peso de esa nueva carga emocional, Ana se dio cuenta de que lidiar con estos secretos sería también una forma de crecer. En principio, la angustia la paralizaba, pero a medida que las palabras de su madre resonaban, empezaba a brotar una fuerza nueva dentro de ella. Se sintió impulsada a buscar respuestas, no solo sobre su personalidad, sino sobre su futuro. Mientras la noche se cerraba, Ana decidió que la búsqueda de su historia propia y el desmantelamiento de la verdad no solo servirían para sanar viejas heridas, sino también para cimentar su camino hacia el futuro que anhelaba. Sintió como una nueva iluminación comenzaba a brillar en su interior. Con cada pregunta que formulaba, se acercaba más a la mujer que quería ser. Su vida estaba en la cuerda floja, pero en el fondo había una certeza emergente: debía tomar las riendas de su historia y forjar su propio destino. Con el corazón palpitante, tomó una decisión audaz: empezaría a investigar a su familia, no solo para descubrir su pasado, sino para diseñar el futuro que deseaba ardientemente. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentar esta nueva búsqueda, otro mensaje apareció en su pantalla. Esta vez, una notificación de la universidad sobre una fecha límite para la entrevista de la beca. Ana se sintió desgarrada entre dos mundos, cada vez más convencida de que necesitaba enfrentar todos los secretos, pero también sintiendo la urgencia de su propio progreso. Podría encontrar el equilibrio entre su historia familiar y su ambición personal antes de que el tiempo se agotara. La inminente entrevista la estremecía con una mezcla de emoción y miedo. Ana se despertó con el sol bañando su habitación, pero la luz cálida no pudo disipar la tormenta de pensamientos que la envolvía. Tras el revelador encuentro con su madre, su mente parecía un laberinto confuso. Cada esquina estaba llena de preguntas que le inquietaban. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Qué implicaciones tendría esto no solo para su identidad, sino para su futuro? Mientras se preparaba para la universidad, su mente se desvió hacia la notificación de la entrevista. La beca no solo representaba una oportunidad económica, sino la posibilidad de redefinir su trayectoria. Había escuchado sobre el prestigio de ese programa y sabía que podría abrirle puertas en el mundo laboral. Pero a la vez, la creciente presión de descubrir su historia familiar la llenaba de ansiedad. Ella quería ser fuerte, centrarse en su futuro. Sin embargo, la sombra de su pasado parecía querer absorberla. El camino hacia la universidad estaba lleno de tráfico, y mientras los coches se movían lentamente, Ana aprovechó para reflexionar. Sabía que tenía que concentrarse en su presentación. Había estado preparando su discurso sobre su proyecto para un innovador sistema de aprendizaje en línea, eso que tanto le apasionaba. Pero esa mañana, tan cercana y al mismo tiempo tan distante de su cita, su mente divagaba por caminos que no había planeado. Esa incertidumbre transformó su ansiedad en determinación. Podía, y debía, fusionar ambas realidades, su vida personal y su desarrollo profesional. La imagen de su madre, vulnerable pero decidida a ser honesta con ella, le dio una nueva perspectiva. Era un acto de valentía, uno que ella quería emular ahora más que nunca. Al llegar al campus, se dirigió directamente al auditorio donde se llevaría a cabo la entrevista. El aire parecía cargado de energía, y mientras se unía a los demás postulantes, sintió una oleada de nerviosismo. La interacción con otros candidatos era, para ella, un ambiente estimulante donde podía volver a sentir que pertenecía. Se dio cuenta de que cada uno allí también tenía una historia única, y eso la inspiró a presentar la suya con autenticidad. Cuando finalmente entró en la sala de entrevistas, el panel de jurados la recibió con miradas inquisitivas pero abiertas. Al tomar asiento, respiró hondo, llenándose de valor. Comenzó a presentar su propuesta con entusiasmo,
resaltando cómo su proyecto podría revolucionar la forma en que los estudiantes se conectaban con el conocimiento. Pero, en un giro inesperado, mencionó que su propia vida había sido un viaje de aprendizaje no solo en el aula, sino a través de las experiencias familiares que la habían formado. Cada palabra parecía resonar no solo en la sala, sino en su interior. A medida que hablaba, recordó la importancia de forjar su propia identidad. Ana expresaba cómo su pasión por la educación había surgido de la necesidad de entender su propio lugar en el mundo, una búsqueda de conexión que ahora comprendía era profundamente personal. Sin embargo, mientras sentía que estaba conquistando el momento, la imagen de su madre regresó a su mente. Ana, hay algo que debo contarte. Esa angustiosa frase reverberó cuando, al cierre de la presentación, tuvo que responder a una pregunta sobre sus aspiraciones familiares. La conexión con su historia la desgarraba. Así que, aunque conocía el enfoque que debería seguir, permitió que un rayo de vulnerabilidad iluminaran esos segundos finales. Habló sobre la necesidad de encontrar a su familia, no solo para entender su pasado, sino también para abrigar el futuro que deseaba construir. Al salir del auditorio, sintió una mezcla de liberación y residual incertidumbre. Había hecho lo correcto al abrir su corazón. La pregunta la atormentaba, pero el enfoque central de su vida ahora era claro. Tras salir, Ana no pudo evitar revisar su teléfono. Un nuevo mensaje de su madre había llegado, pulsando con una urgencia alarmante. Ana, tenemos que hablar. He encontrado información sobre tu familia. Cada palabra era un golpe en su pecho, un llamado que la atraía hacia lo desconocido. No solo debía lidiar con el futuro que había comenzado a diseñar, sino que una nueva revelación estaba a punto de sacudir su mundo una vez más, la necesidad de balancear estas dos realidades, el futuro que fue a buscar y la historia que aún no conocía había comenzado. Pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría realmente enfrentar la verdad que su madre tenía para revelar, sin comprometer el sueño que estaba a punto de cumplirse? Ana tomó un profundo respiro y miró el mensaje que iluminaba la pantalla de su teléfono. ¿Qué significaría esta nueva información sobre su familia? La curiosidad crecía en ella, pero también una sensación de desasosiego. Mientras caminaba por el campus, su mente oscilaba entre el pulso de sus emociones y el deseo de avanzar profesionalmente. Entró a la biblioteca para guardar un poco antes de dirigirse a su próximo clase. Se sentó en una mesa al fondo, rodeada de libros abiertos y estudiantes concentrados. En lugar de sumergirse en las lecturas, se dejó llevar por sus pensamientos. El eco de su presentación resonaba en su mente, y comprendió que había encontrado una voz que merecía ser escuchada. Se permitió una breve reflexión sobre la importancia de esa autenticidad, un compromiso que había ápice en su desarrollo personal. Sin embargo, esa autenticidad también la llevaba a enfrentar su propia vulnerabilidad. La idea de descubrir su historia familiar se entrelazaba con su futuro profesional. Ana sabía que era un momento crucial, un cruce entre las decisiones que la llevarían hacia un camino lleno de posibilidades o hacia la inercia de lo conocido. Mientras hojeaba un libro, Ana se dio cuenta de que necesitaba un plan. Debería mantenerse enfocada en lo que había empezado y en la oportunidad que la beca representaba. Era evidente que su proyecto de aprendizaje en línea no solo era valioso para otros, sino también para ella. Le había otorgado una estructura, un sentido de propósito en medio del caos personal. Decidió que se centraría en preparar su pitch final para el jurado, transformando su incertidumbre en energía creativa. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación y reflexión constante sobre su identidad. Se sumergió en el desarrollo del sistema de aprendizaje, percibiendo que cada concepto en el que trabajaba la acercaba no solo a su sueño, sino a un legado que podría crear para las generaciones futuras. Sin embargo, la espera del momento en que su madre finalmente revelaría información crucial sobre su familia se convirtió en un nudo en su estómago. Ana sabía que debía ser valiente al escuchar lo que su madre tenía que contar, aunque la idea de lo que podía descubrir la aterraba. Una tarde, cuando ya se sentía más preparada para la entrevista final de beca, decidió enfrentar esa realidad que había estado esquivando. Con determinación, le envió un mensaje a su madre: «Está bien, mamá. Dime lo que has encontrado». La respuesta llegó enseguida: «Te llamaré esta noche. Es muy importante». Ana cerró los ojos, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Esa simple frase era un recordatorio de que, para avanzar, debía enfrentarse a los secretos que habían estado ocultos. Decidida a ser la arquitecta de su propia vida, se prometió no permitir que la revelación de su pasado socavara su presente. Con el anhelo de dar una gran presentación en la universidad, Ana supo que tendría que manifestar fuerza ante la incertidumbre. Esa noche,
Se sentó en su habitación, lista para escuchar la voz de su madre. ¿Qué verdades emergían de la sombra? El eco de su propia voz resonó en su mente mientras pensaba en todo lo que estaba por descubrir. La conversación podría cambiarlo todo, y ese hecho era tanto liberador como aterrador. Podría reconfigurar su identidad y, al mismo tiempo, seguir firme en su camino profesional. La noche se presentó como un umbral entre la vida que había llevado y la que estaba a punto de comenzar. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba en su pecho, pero también encendía una llama de determinación. Este es el momento, pensó. Pero en el fondo de su ser, una pregunta persistía: ¿sería capaz de gestionar la verdad que su madre revelaría y forjar el futuro que tanto anhelaba? La llamada llegó puntual, como si los minutos estuvieran marcados por el latido acelerado de su corazón. Ana tomó el teléfono con manos temblorosas, respirando profundamente para calmar la tormenta que comenzaba a formarse dentro de ella. La voz de su madre, al otro lado de la línea, sonó tensa, pero decidida. Ana sintió que cada palabra era un paso más cerca de la verdad. «Mamá, estoy lista», dijo, intentando proyectar una calma que apenas sentía. La mujer al otro extremo exhaló un suspiro que parecía llevar consigo años de secretos. «Es sobre tu abuelo y sobre ti», empezó su madre, y esas palabras cayeron con el peso de una revelación inminente. Ana cerró los ojos, dispuesta a escuchar con atención. Esa revelación podía cambiar el rumbo de su vida, así que se centró en mantener la mente abierta mientras su madre comenzaba a descifrar los secretos de su pasado. La conversación se convirtió en un torrente de información. Ana escuchó con creciente incredulidad cómo su abuelo había sido un innovador en la educación, creando métodos de enseñanza alternativos en su época, y cómo sus ideas habían sido silenciadas debido a la presión social. La admiración inicial que sentía hacia su abuelo se tornó en una mezcla de tristeza y orgullo. Su madre reveló que esta herencia de innovación y resistencia no solo era parte de su historia familiar, sino también de su propia identidad. Mientras escuchaba, Ana se dio cuenta de que la búsqueda de su legado profesional no solo debía estar ligada a su proyecto de aprendizaje en línea, sino también a su deber de honrar la memoria de aquellos que habían luchado por la igualdad y la creatividad educativa. Este nuevo propósito le dio energía, conectando su ambición profesional con su historia personal, creando un puente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, esta revelación también trajo consigo una carga emocional. Ana comprendió que para avanzar, tenía que hacer frente a la sombra de lo que significaba ser parte de una familia marcada por el silencio y la resistencia. Las palabras de su madre resonaban en su mente: «Debes hacer algo con esta información. No dejes que se pierda de nuevo». Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había escuchado, Ana sintió que su proyecto no solo era un vehículo para el aprendizaje, sino también una forma de revivir y compartir la voz de su abuelo. Los días que siguieron fueron de intensa introspección y trabajo arduo. Ana rediseñó su presentación, incorporando la narrativa familiar que había emergido de su conversación. Cada diapositiva era una declaración de su identidad, una defensa del valor que representa la educación empoderada. Se sentía como si cada palabra que escribía extraía un pedazo de sus raíces, transformando el pasado en un futuro tangible, pero a medida que se acercaba el día de la presentación, la presión sobre sus hombros se intensificaba. Había una lucha interna entre el deseo de triunfar y el miedo a no estar a la altura de las expectativas que sentía, tanto las suyas como las que su familia había dejado en el aire por generaciones. Esta dualidad la hacía cuestionar su propia fortaleza y valor. Finalmente, en la víspera de su presentación, Ana se sentó a escribir en su diario, reflexionando. Si pudiera hacer que una sola persona entendiera el poder de la educación como una herramienta de liberación, pensó, habría logrado algo significativo. La noche se tornó en un campo de batalla entre sus ansias de éxito y la necesidad de autenticidad. Pero la culminación de su travesía personal se acercaba, y Ana sabía en su interior que el futuro que tanto anhelaba dependía de su habilidad para ser fiel a sí misma. Con cada palabra escrita en su diario, se sentía más segura. La voz de su abuelo había encontrado un eco en ella, empujándola hacia adelante. ¿Lograría convertir su presentación en un tributo que resonara con fuerza? Esa pregunta persistía, pero una nueva determinación brillaba en su interior. La verdad se manifestaría, y con ella, su destino. Estaba a punto de dar un paso decisivo, uno que podría cambiar no solo su vida, sino también el legado que llevaría consigo. ¿Sería capaz de dejar su huella en el mundo educativo y dar voz a aquellos que habían quedado en silencio? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, esperando ser revelada en la siguiente etapa de su viaje.
El día de la presentación amaneció con una mezcla de nerviosismo y determinación. Ana se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, sintiendo el peso de su misión. Cada instante previado desde la llamada de su madre resonaba en su cabeza. No podía permitirse fallar, no solo por ella, sino por las voces que había decidido hacer escuchar. Mientras se preparaba, las imágenes de su abuelo en su juventud se deslizaban por su mente, como sombras que le impulsaban a moverse hacia el futuro. Al entrar en el aula, un espacio iluminado por grandes ventanales y con sillas dispuestas en semicírculo, sintió la energía palpable de aquellas miradas curiosas. Eran estudiantes, algunos de ellos con su propio viaje lleno de retos y carencias. Cada uno de ellos representaba una oportunidad para cambiar su narrativa, y Ana se sintió abrumada por la responsabilidad de ser el nexo entre su legado y sus aspiraciones. Empezó su presentación con las palabras elegidas con tanto esmero, entrelazando su historia familiar con los métodos innovadores de enseñanza de su abuelo. Con cada diapositiva que avanzaba, notaba cómo su voz se fortalecía, cómo la resistencia que había aprendido a afrontar en su vida personal se convertía en un motor para transmitir su mensaje. Las dudas que la habían perseguido durante los días previos empezaron a disiparse a medida que se adentraba en la narrativa que había forjado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz interna seguía cuestionando su valía. ¿Era realmente capaz de generar un cambio? Con cada respuesta de sus compañeros, sentía que el hilo de su destino se entrelazaba más fuertemente, pero a su vez, cada sí, es interesante la hacía sentir también la presión de asegurar que no se trataba solo de un relato fascinante. Debía ser significativo. Tras la presentación, el silencio momentáneo se rompió con un aplauso que se transformó en un rugido de expectativas. Era un sonido poderoso, pero Ana no podía simplemente disfrutar de la ovación. Conversé con sus compañeros, planteando preguntas sobre sus proyectos, inquisitivas sobre cómo podían fusionar sus ideas. Cada uno daba una perspectiva única y Ana absorbía toda esa energía, pero sin que a su vez la impactara con sentimientos de competencia. La colaboración parecía más un camino hacia algo más grande. Uno de los estudiantes, un joven llamado Luis, se acercó a ella. Tu historia es muy inspiradora, pero me parece que necesitas incluir perspectivas contemporáneas que puedan conectarse con la realidad de uso de la tecnología en educación. Ana lo escuchó con atención. Esa sugerencia encendía una chispa en ella. Tal vez había estado tan atrapada en la historia de su abuelo que no había considerado cómo su legado podía evolucionar en la era digital. Con una nueva visión, Ana alentó un intercambio de ideas, lo que rápidamente se convirtió en un brainstorming colectivo. Palabras como interactividad, multimedia, accesibilidad comenzaron a resonar en el espacio, y Ana se sintió cada vez más viva. Ese sentido de urgencia la conducía hacia una nueva dirección. Mientras todos trabajaban en sus proyectos, cada idea que surgía le daba una sensación refrescante de que su misión no solo pertenecía a ella, ahora se trataba de un esfuerzo compartido. Sin embargo, una sombra se cernía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para no solo dejar huella, sino para garantizar que otras voces también fueran escuchadas? Y fue en ese momento, atrapada entre la emoción de lo nuevo y la presión de lo antiguo, que Ana decidió explorar las conexiones entre su historia familiar y el presente moderno. La revelación de su abuelo era solo el comienzo. ¿Cómo podría, a partir de su legado, establecer una auténtica transformación no solo para ella, sino para todos aquellos que encontraban en la educación su escape hacia un futuro mejor? Con la mente llena de preguntas y un camino claro por delante, sintió que estaba en el precipicio de un cambio masivo en su vida. Pero antes de poder hacer una declaración definitiva, una llamada inesperada la interrumpió, dejándola en un suspenso que amenazaba con desbaratar la nueva dirección que empezaba a esbozar. La voz al otro lado no era familiar, pero el mensaje tenía la potencia de un terremoto. ¿Acaso esta nueva información cambiaría los planes que había trazado? Ana sintió una presión instantánea en su pecho mientras la voz al otro lado de la línea revelaba la inminente llegada de un miembro ausente de su familia, alguien que había estado en el centro de muchos de sus temores. La mención de su tía, a quien no veía desde hacía años, trajo a la superficie un torbellino de emociones que creía haber enterrado. La mujer que había tomado decisiones que siempre parecieron cuestionar la sabiduría de su abuelo y la estabilidad de su familia ahora parecía dispuesta a regresar. Si no vienes, nunca más tendrás la oportunidad de entender por qué todo esto ocurrió, continuó la voz, y con cada palabra, Ana sentía cómo se desdibujaban las expectativas que había comenzado a trazar respecto a su futuro. Había imaginado un camino claro, uno donde su legado se entrelazara con el presente a través de iniciativas educativas transformadoras. Pero con el regreso de su tía,
esa narrativa se volvía más compleja, un frío temor se apoderó de ella. La posibilidad de enfrentar a alguien que encarnaba las dudas sobre sus elecciones pasadas le generaba un nudo en el estómago. Pero al mismo tiempo, había una parte de ella que palpitaba de emoción. Tal vez la llegada de su tía era una oportunidad para confrontar viejos miedos y redefinir la historia familiar de una vez por todas. Debo entender cómo reconciliar mi pasado con mi futuro, qué tan lejos estoy dispuesta a ir por ello. Pensó Ana, sintiéndose atrapada entre la ruptura y la sanación, con la llamada aún presionando sus pensamientos, se dio cuenta de que evitar la situación no era una opción. Había aprendido a lo largo de los años que el cierre solo llegaba a través de confrontaciones. Este encuentro no solo implicaba a su tía, también significaba hacer las paces con su propia historia, con el legado de su abuelo que tanto valoraba y con las expectativas que ahora parecía estar construyendo sobre el anhelo de cambiar vidas a través de la educación. ¿Y si su tía traía consigo un profundo secreto que podría cambiar la narrativa que había estado armando? Tomando aire, Ana se empoderó al aceptar que podría usar esta revelación como una herramienta, una forma de expandir su comprensión del legado familiar y así hacer una conexión más profunda con su audiencia. Era evidente que necesitaba explorar cómo aquella perspectiva podría integrarse en su proyecto. La educación no era solo un aspecto académico, era una forma de construir identidad, de aprender de las cicatrices del pasado para curar el presente. Mientras sus compañeros discutían ideas en el aula, Ana hizo un esfuerzo consciente por no dejar que el nerviosismo la consumiera. Se unió a sus colaboradores, absorbiendo cada idea que resonaba con el interés de involucrar tecnología en sus enfoques. Pero cada rayo de inspiración estaba matizado por la sombra de lo que venía. ¿Podía realmente abordar su proyecto con sinceridad cuando una parte de su vida estaba en un estado de tensión tal? Pero la respuesta quedó atrapada en su mente por un instante. Era hora de tomar el control. Estaba decidida a enfrentar su historia personal con la misma valentía que había mostrado al compartir la de su abuelo. Ana se prometió a sí misma que usaría la llegada de su tía como combustible para su transformación, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Mientras el día avanzaba y el ambiente en el aula continuaba vibrando con energía, Ana tomó la decisión de contactar a su tía. Un simple mensaje aliviaba parte del peso que sentía, pero sus inquietudes solo se intensificaron. La necesidad de tranquilizar su mente era apremiante, así que se enfocó en uno de los cambios más inmediatos que podía hacer, integrar la narración de su propia experiencia familiar en su presentación final. El momento de la verdad se acercaba. Con cada paso hacia adelante, una parte de ella se aferraba a la incertidumbre. ¿Podría realmente crear un espacio donde su historia, la de su abuelo y la de su tía coexistieran? ¿Sería capaz de hacerlo sin que todos esos conflictos internos desmantelaran lo que había construido? Todo lo que sabía es que su camino hacia la claridad solo comenzaba y que la complejidad familiar podría ser la clave para desbloquear el potencial que aún no sabía que poseía. Ana miró a su alrededor y, al enfocarse nuevamente en sus compañeros, la excitación se le revolvía en el estómago. La colaboración provenía de una base emocional más rica y profunda que había anticipado. Pero para llegar a ella, debía aceptar el reto de abrir su historia, de alguna manera, permitir que su tía, con todas sus contradicciones, también formara parte de su legado. Justo cuando estaba a punto de comunicarle a su tía su deseo de reunirse, un mensaje inesperado interrumpió su impulso. Su tía ya estaba de camino. No había forma de escapar. Podría finalmente hacer frente a su pasado y hallar en él la respuesta que tanto necesitaba para avanzar. Ana sentía una vorágine de emociones mientras aguardaba la llegada de su tía. El tiempo se dilataba, y los minutos se convertían en horas. Había girado y retorcido su propio pensamiento de un lado al otro, preguntándose si el encuentro sería una catarsis que le permitiría avanzar, o simplemente una nueva raíz de dolor en su ya complicado árbol familiar. El aula, normalmente un refugio de creatividad, se tornó opresiva. El eco de las sonrisas y las risas de sus compañeros se sentía distante y desubicado. Ana tomó un momento para evaluar cómo transformar esta ansiedad en motivación. Decidió que la llegada de su tía no sería solo una interferencia en su camino, podría ser el catalizador para reafirmar quién era y hacia dónde quería ir. Con la mirada fija en el proyector que mostraba su trabajo, recordó un consejo que una vez le dio su abuelo: las historias se construyen sobre verdades, no sobre las sombras que nos atormentan. Inspirándose en eso, comenzó a esbozar ideas sobre cómo incluir su propia narrativa familiar en su proyecto. La incertidumbre se mezclaba con un creciente sentido de propósito. La conexión de la historia personal con su propósito educativo era más evidente que nunca.
Entender su relación con su tía podría convertirse en un puente para abordar el legado familiar y cómo éste conectaba con su visión. La educación debía abarcar tanto el conocimiento académico como el emocional. Al fin y al cabo, lo que realmente importaba eran las experiencias vividas que moldeaban a las personas. A medida que el reloj marcaba la hora del encuentro, Ana se sintió atrapada entre el miedo y la determinación. Sabía que las decisiones que tomaría esa tarde marcarían el tono de su camino. La ansiedad en su interior casi la llevó a considerar negarse a la reunión, pero la imagen de su abuelo sonriendo, la misma sonrisa que siempre la alentaba a ser valiente, la detuvo. Finalmente, se sentó y comenzó a escribir. No solo palabras sobre la presentación, sino su historia, la de su abuelo y, eventualmente, su tía. Cada palabra fluía con el impulso de liberarse de los fantasmas del pasado. Aquel ejercicio sirvió de preparación, y por primera vez, sintió como si el control comenzara a desbordar su incertidumbre. Cuando el teléfono vibró anunciando la llegada de un mensaje, Ana respiró hondo y leyó: «Ya estoy aquí. Espero verte pronto». Era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Este era un momento que había esperado y temido a la vez. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se levantó, decidida a enfrentar lo que había estado evitando. Al salir del aula, sintió que, sin importar el resultado, estaba lista para abrazar su historia y permitir que la verdad iluminara los rincones oscuros de su pasado. Quizás, solo quizás, este encuentro sería el primer paso para transformar lo que había sido una carga en una fuente de poder. Caminó hacia la puerta, lista para abrirse, para enfrentar no solo a su tía, sino también a la menor versión de sí misma que había dejado en el pasado. Cuando se dio la vuelta por última vez, sintió que el viaje apenas comenzaba. Una revelación estaba a punto de surgir, pero, justo cuando pisó el umbral, un sonido familiar la hizo detenerse en seco. En la distancia, un llanto resonante inquietó el aire. ¿Qué significaba? ¿Qué o quién la esperaba dentro y qué secretos podrían ser revelados? Ana se encontraba en un punto de inflexión crucial, enfrentando no solo a su tía, sino también sus propios miedos, inseguridades y la búsqueda de su identidad. El encuentro que había estado esperando y temiendo llegó finalmente, y con él, una ola de emociones se desató dentro de ella. Al abrir la puerta, se encontró con su tía, una figura del pasado que siempre había representado confusión y desilusión. Con el paso de los años, había idealizado su figura, pero hoy esa imagen se enfrentaba a la realidad. La mujer que tenía frente a ella no era solo un eco de su historia familiar, era una manifestación tangible de todos los secretos que había estado cargando. El abrazo fue tenso, una mezcla de necesidad y distancia que resonaba en el aire. Pero en el instante en que sus brazos se encontraron, Ana sintió un atisbo de comprensión. Este reencuentro podría ser el paso hacia su propia liberación. Sentadas en la mesa del café, las palabras fluyeron entre ellas. Ana, con cada pregunta que formulaba, desnudaba su corazón, tratando de entender por qué la vida de su tía había tomado un rumbo tan diferente a la suya. Su tía le explicó que había tomado decisiones dolorosas para proteger a la familia, tratando de mantener el legado de su abuelo vivo a través de sus propios errores. Era un dolor que había votado por abandonar el camino de la educación en un momento de crisis. En ese azaroso torrente de confesiones, Ana no solo escuchaba, comenzaba a reconstruir la narrativa familiar y, al mismo tiempo, a redescubrirse a sí misma. A medida que sus conversaciones se profundizaban, Ana comprendió que las luchas de su tía no eran tan diferentes de las suyas. Ambas habían enfrentado realidades aplastantes que desafiaban su deseo de educación y autonomía. Cada revelación no solo esclarecía el pasado, fortalecía la determinación de Ana para convertir su vida en un tributo a las luchas y logros de sus antepasados. Las palabras de su tía comenzaron a entrelazarse con su propia voz interna, transformándose en un himno de superación. No pasó mucho tiempo antes de que Ana decidiera que su génesis no sería simplemente tomar un camino profesional, sino crear uno que honrara el legado educativo de su abuelo y las historias de aquellos que lo habían precedido. En ese café, habló abiertamente sobre su proyecto, sobre cómo cada uno de los métodos de enseñanza que había aprendido de su abuelo podían ser revitalizados en el presente. La emoción y el deseo de acción comenzaron a encenderse nuevamente dentro de ella. Esa conversación la llenó de una claridad extraordinaria. Comprendió que debía agregar un nuevo enfoque a su presentación final, un enfoque que integrara no solo su historia personal, sino también la experiencia de su tía, y la fuerza de su legado familiar. Con cada prueba superada en su vida, cada acontecimiento doloroso haya alimentado su resiliencia, y era hora de compartir esa fortaleza con el mundo. Al regresar a la universidad, Ana se sintió embriagada de propósito. Tras días de introspección,
había escrito su presentación con una renovada energía. Con cada diapositiva, integró no solo la visión de su abuelo, sino también su historia y la de su tía, creando un texto que resonaba con la verdad de su legado familiar. Este tributo se convirtió en un símbolo de reivindicación, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en busca de un camino educativo más inclusivo. El día de su presentación final llegó. Mientras se encontraba de pie frente al panel de jurados, Ana sintió que tenía a toda su familia detrás de ella, los sueños no cumplidos de su abuelo, la valentía de su madre y la experiencia de su tía. Con confianza sólida y voz decidida, comenzó a hablar. Describió cada componente innovador de su proyecto, sin dejar de lado la importancia de su historia personal. El resultado fue un aplauso resonante, algo que jamás había sentido como un cumplido, sino como una celebración de su transformación. La mezcla de su esfuerzo individual y el peso de su historia familiar hallaron su propio reconocimiento. El jurado la felicitó por su enfoque único y prometedor, e incluso le ofrecieron apoyo adicional para el desarrollo de su proyecto. Al terminar, Ana sabía que su travesía personal no se había tratado solo de obtener una beca, sino de la reivindicación de su historia, su familia y, sobre todo, de su identidad. Había encontrado su voz en medio de las sombras que un día la habían atrapado. Ana comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia, estableciendo no solo una carrera prometedora, sino también la conexión con su linaje que había buscado durante tanto tiempo. Mientras salía de la universidad, sintió que la penumbra que antes la rodeaba se estaba desvaneciendo. Miró al cielo, ahora despejado, sabiendo con firmeza que su futuro no iba a ser un espejismo. Sin importar lo que viniera, podía forjar su propio camino por encima de las adversidades. La educación no solo sería su arma en el mundo laboral, sino también el legado que dejaría a su hija. Este era el final de una historia tormentosa, pero el inicio de una brillante trayectoria. Ana sonrió, cerrando un capítulo importante de su vida, lista para enfrentar nuevas aventuras. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje con sus amigos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las historias emotivas exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y aseguren que más personas descubran su potencial. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación. No dejen pasar esta oportunidad de inspirar a otros con su apoyo.